El misterio sobre el origen del universo, si es que existió tal cosa, se pone cada vez peor. Primero fue una explosión salida de la nada, inventada por un sacerdote pretendiendo ser científico. Luego una expansión uniforme que no se observa en nuestros laboratorios. Luego una expansión acelerada que requiere de una energía desconocida, mal llamada oscura. Y ahora, conforme se hacen mejor las mediciones, resulta que no concuerdan los resultados de las diversas metodologías para determinar la edad del universo. Los modelos se basan en hipótesis que están claramente rebasadas. No queda claro que se estén identificando los mecanismos físicos correctos que generan las observaciones. Y se tienen demasiados efectos desconocidos que alcanzan un total de más del 96% de la composición del universo. Todo para mantener la hipótesis de que hubo un origen violento, que por cierto es una mala interpretación de la teoría. Para poder superar todos estos obstáculos, se va a requerir revisar con claridad lo que sabemos con certeza y separarlo de todo lo que nos hemos inventado. La cosmología, que es la ciencia que estudia el origen y la evolución del universo, se encuentra en crisis. Hey, yo soy el Dr. Julián Sagredo y hoy presentamos Algo está muy mal con la teoría del origen del universo. A principios del siglo XX, la mayoría de los científicos creían que el universo siempre había existido y que era infinito. Esto causaba problemas con las personas religiosas que creían que el universo había tenido un inicio en el que se creó todo lo que existe, de la nada. Pero todo cambió cuando Edwin Hubble, un joven astrónomo norteamericano que trabajaba con el telescopio Hooker en el observatorio del Monte Wilson en California, en ese momento el telescopio más grande del mundo, descubrió que algunas estructuras nebulosas no están en la Vía Láctea, sino afuera, a enormes distancias. Esto lo logró identificando el brillo de estrellas cefeidas en varias nebulosas espirales y determinando la distancia según la disminución del brillo de dichas estrellas. Las estrellas cefeidas, llamadas así por la estrella Delta Cephei en la constelación de Cefeo, que fue la primera de su tipo en ser identificada, son estrellas cuya luz pulsa como un corazón, debido a una interacción de su viento solar con gases de helio a su alrededor. Cuando el gas está cerca de la estrella, es opaco y altamente ionizado y obstruye la luz de la estrella, por lo que se ve menos brillante. Conforme este gas se calienta, se expande y se aleja de la estrella, enfriándose y volviéndose transparente, por lo que la estrella se ve más brillante. Y así sucesivamente el gas entra en resonancia, provocando las pulsaciones de la luminosidad. Estas estrellas son muy comunes y tienen una relación muy clara entre su luminosidad promedio y su periodo de pulsación, por lo que al detectarse en otras galaxias son utilizadas como referencia para calcular la distancia. Las observaciones de Hubble, hechas en 1924, probaron fuera de toda duda que estas nebulosas espirales en realidad estaban muy lejos y que eran galaxias como nuestra Vía Láctea. Esta idea no era nueva. Ya la había planteado Emmanuel Kant en 1755 en su Historia Universal de la Naturaleza y Teoría de los Cielos, pero aún no había sido probada de forma directa. A pesar de esto, Hubble encontró una feroz oposición a su descubrimiento por parte de sus colegas astrónomos. La gente, incluso educada, siempre se resiste mucho a los cambios. Pero eventualmente logró publicarlo en el New York Times en 1924, presentarlo a la Sociedad Astronómica Norteamericana en 1925, para finalmente publicarlo formalmente en una revista científica en 1929, esto es, 5 años después. Hubble clasificó diversos tipos de galaxias, agrupándolas según su apariencia fotográfica en lo que se conoce como la secuencia de Hubble. Estimó la distancia a 24 galaxias y encontró una relación lineal entre la distancia y el corrimiento al rojo de la luz proveniente de cada una. Entre más lejos estaba una galaxia, mayor era el corrimiento al rojo de las líneas de absorción de su luz. Este resultado, conocido como la ley de Hubble, es un hecho experimental comprobado.
Lo que no está comprobado es por qué existe este corrimiento al rojo. Durante mucho tiempo se ha interpretado, usando el efecto Doppler, como que todas las galaxias se alejan de nosotros, y entre más lejanas están, se alejan cada vez más rápido, lo que eventualmente dio origen a la teoría de la expansión del universo. Cuando la luz es emitida por las estrellas en una galaxia, esta luz puede ser absorbida por las nubes de gas que se encuentran en su camino hasta salir de dicha galaxia. Estas nubes no absorben toda la luz, sino solo algunos colores que corresponden a los niveles energéticos de los saltos que pueden dar los electrones dentro de los átomos y las moléculas contenidos en la nube, por lo general formadas de hidrógeno y helio. Estos niveles energéticos forman como un código de barras negras que identifican a los átomos o moléculas que forman estas nubes y por eso mismo sabemos de qué sustancias están compuestas. Estas líneas de absorción, en los colores de la luz, nos permiten reconocer la composición de atmósferas planetarias, estrellas y nubes de gas. Pero en las galaxias, estas líneas, aunque identificables por su secuencia, se encuentran recorridas, generalmente hacia el rojo. El corrimiento de los espectros de luz, esto es, de los arcoíris que se pueden observar al dispersar la luz con un prisma, provenientes de las galaxias vecinas y lejanas, es parecida al cambio de frecuencia del sonido cuando escuchamos una ambulancia que se nos acerca a comparación de cuando se nos aleja. Esto es el efecto Doppler. Si la ambulancia se nos acerca, las ondas se comprimen y las escuchamos más agudas, mientras cuando se nos aleja, las ondas se expanden y las escuchamos más graves. En la luz este efecto es más complejo, pero igualmente presente, y fue comprobado en el laboratorio en 1901 por Aristark Belopolsky, usando un sistema de espejos rotatorios. Así que debido a que no se conocía otra forma de explicar el corrimiento al rojo en esos momentos, se achacó el corrimiento al rojo de la luz de las galaxias a su velocidad respecto de nosotros. Si las galaxias se nos alejaran, la luz se vería más roja, y si se nos acercaran, se vería más azul. Pero ahora sabemos que esta no es la única explicación disponible. Como ya hemos mencionado, a la relación entre la mayor distancia a cada galaxia y su mayor corrimiento al rojo se le conoce como la ley de Hubble, y se utiliza como sinónimo de la medida de la tasa de expansión del universo. Pero hablando de forma rigurosa, no tenemos la seguridad de que se deba a eso. Es más, Hubble mismo se negó a adoptar esta explicación. La idea de la expansión no surge del corrimiento al rojo per se, sino de añadir a las observaciones de Hubble un modelo matemático de expansión del universo utilizando las ecuaciones de la relatividad general de Einstein y varias suposiciones. Estas ecuaciones describen al espacio y al tiempo como un solo medio, el espacio-tiempo, deformable y fluido. Con dicha deformación, debido a la presencia de campos gravitacionales producidos por la concentración de todo tipo de energía, incluida la materia. La relatividad general es una teoría muy bella, que propone la deformación del espacio-tiempo con tal de preservar a como dé lugar a la velocidad de la luz como una constante para cualquier observador. Y hasta donde sabemos, es válida, es real. Algunos de sus mayores logros han sido predecir la desviación de la luz cerca de objetos masivos, la existencia de agujeros negros, la dilatación del tiempo en función de la intensidad de campos gravitacionales y la existencia de ondas gravitacionales que viajan por el espacio. Pero aún tiene cosas que nadie entiende, como por ejemplo que si nos subimos en las partículas de luz o llegamos a la superficie de un agujero negro, el tiempo deja de correr. Y esto simplemente nadie lo entiende. Y lo más probable es que se requiera de otra teoría del tiempo antes de llegar a entender estos límites. Desafortunadamente para nosotros, entenderlo es necesario para descifrar todas las observaciones de Hubble. A la teoría que surge de la combinación de la ley de Hubble con las soluciones simples de las ecuaciones de la relatividad general para un universo homogéneo, esto es, todo igual, perfecto, convertidas en modelos cosmológicos de expansión del espacio, se le conoce como la teoría de la gran explosión o del Big Bang.
Lo sorprendente de esta teoría es quién la formuló. En 1927, el sacerdote católico Georges Lemaitre, matemático, astrónomo y profesor de física de la Universidad Católica de Louvain, educado por jesuitas, propuso que las galaxias cercanas se alejan de nosotros debido a que existe una expansión del universo descrita por una solución especial de las ecuaciones de Einstein. De hecho, es curioso que Einstein ya había notado que existen soluciones de sus ecuaciones que describen a un universo en expansión. Pero como no le gustó esa idea, inventó una constante cosmológica que mantenía al universo sin expansión, y que luego llamó el peor error de su vida. Usando observaciones astronómicas, el sacerdote católico Lemaitre calculó la supuesta tasa de expansión del universo, y concluyó años después que si regresamos la expansión en el tiempo, entonces obtenemos un universo cada vez más comprimido hasta el límite que llamó el átomo primordial o el huevo primigenio. Así que en su primera versión no habló de ningún origen del universo, ni de ninguna explosión, sino de un universo en expansión que en algún momento del pasado remoto hubiera pasado por un estado muy concentrado y extremadamente caliente. Algo que la verdad suena muy plausible. Lo que ya no es correcto es lo que vino después. En 1931, Lemaitre fue invitado a Londres a participar en un congreso de la Asociación Británica sobre la relación entre el universo físico y la espiritualidad. Y en esa reunión se quitó la máscara. Allá Lemaitre propuso sin ningún recato que el universo se expande desde un punto inicial, algo que no es posible probar con física verdadera. A pesar de todo esto, desarrolló su idea y la publicó en la revista Nature, y un año después en la revista Popular Science. Los medios y la Iglesia habían vuelto a dominar el mundo del conocimiento junto con todas las contradicciones que esto conlleva. Se nos colaron. De hecho, en 1951, el Papa Pío XII declaró que la teoría de Lemaitre proveía la validación científica del catolicismo. Entonces Lemaitre se molestó muchísimo por estas declaraciones y eventualmente persuadió al Papa, junto con su asesor científico, de no mencionar más el creacionismo relacionado a la ciencia. Hoy en día, la teoría de la gran explosión o del Big Bang es el modelo más aceptado sobre el origen de nuestro universo. Hablando de forma seria, en la realidad la teoría no describe una explosión, sino una expansión generalizada y compleja del espacio, basada en una solución simplista del modelo de espacio-tiempo fluido de la relatividad general. Se le llamó Big Bang por primera vez en un programa de radio en 1949, en el que el astrónomo Fred Hoyle, acompañado del autor de la teoría, el ya mencionado sacerdote católico belga Georges Lemaitre, explicó que la teoría se basa en la hipótesis de que toda la materia en el universo se creó en una gran explosión, o Big Bang, en un tiempo particular en el pasado remoto. Pero esto no es lo que dice la teoría. Esto es lo que un personaje religioso quisiera creer que dice la teoría. La realidad es que en la física no existe la creación, sino la transformación. La física no está hecha de principios creacionistas, sino de conservación. Y eso de sacar cosas de la nada definitivamente no salió de un experimento ni de una medición astronómica. Durante ese programa de radio, la Iglesia nos había devuelto a la Edad Media. Muchas suposiciones se hicieron para llegar a esta conclusión. El universo tiene que ser homogéneo, lo cual ya sabemos que no es verdad. El universo está lleno de filamentos que contienen galaxias, literalmente conectadas entre sí por nubes de gas que cada vez describimos mejor. El universo debe de expandirse en todos lados a la misma tasa. Y ahora sabemos que de hecho existen grandes atractores hacia donde se están dirigiendo muchas galaxias en grupo, con líneas de flujo suaves pero complejas. El Gran Strike, esto es, el Big Strike, que Lemaitre introdujo al mundo de la ciencia, es que como la física no puede explicar lo que sucedió antes de la forma concentrada del universo, utilizó sus prejuicios religiosos para establecer un comienzo, que todavía resuena en la mente de muchos colegas, y que es manejado así abiertamente en todos los medios. En realidad, la teoría de Lemaitre se debería de llamar el Big Strike. Un científico de verdad acepta que eso no se sabe,
y que de hecho, de ser cierta la gran expansión, también se puede explicar debida a una gran concentración anterior a la expansión, que hubiese acumulado suficiente energía en la curvatura del espacio-tiempo ultracomprimido, y que luego de llegar a cierta concentración habría sufrido un rebote para comenzar a estirarse hacia todos lados. Esto es, un universo que repetidamente se expande y se contrae, como en las antiguas teorías de las religiones de la India. La ley de Hubble del corrimiento al rojo, como función de la distancia a las galaxias, es lo que sabemos con certeza. Ni el modelo de Lemaitre, ni mucho menos su idea de la singularidad inicial son observaciones, sino ideas. Sin embargo, casi todos los cosmólogos han continuado esta línea de investigación y hasta les molesta que se les cuestione. Ya no es la teoría del Big Bang, sino el San Big Bang. Y lo entiendo, no es ciencia, es religión. Y a los dogmas se les defiende con desdén, no con la razón. Pero aceptemos sin conceder que en algún momento el universo estuvo muy concentrado y muy caliente, y llamémosle la teoría de la gran expansión, como debe ser, pues la teoría no contiene ni principio ni explosión. Para los adherentes a la expansión, el corrimiento al rojo de la luz de las galaxias se debe a 3 efectos separados. Uno debido a la velocidad relativa de las galaxias respecto a nosotros, se nos alejan. Otro por la expansión del espacio que tiene que recorrer la luz, el universo se expande. Y un tercero debido a la dilatación del tiempo cerca de fuertes campos gravitacionales, lo cual ha sido comprobado ya con experimentos. Estas explicaciones son válidas, pero no únicas, y en especial la más simple, que es que la luz se enrojece porque el espacio que va recorriendo se va haciendo cada vez más ancho, cambiándole el color, no ha sido comprobada en ningún laboratorio. Así que más bien aquí parece que estamos tratando de entender algo, para lo cual primero debemos de desarrollar las herramientas matemáticas que nos permitan hacer bien los cálculos y las simulaciones antes de sabotear ideas o justificar la falta de evidencia experimental. Y es que resolver las ecuaciones de Einstein no es cualquier cosa. Describen un espacio-tiempo deformable. Y recuerden, hay cosas que nadie entiende de ellas. Y que lo más probable es que también estén mal en algunos de sus límites. En el universo no gobiernan las matemáticas, sino la realidad. Sin embargo, poco a poco los científicos comenzaron a mejorar sus técnicas para determinar la ley de Hubble y ajustar el modelo de Lemaitre. Pero en lugar de mejorar la explicación de la expansión, todo ha empeorado. Para medir mejor la expansión, los astrónomos utilizaron un tipo de faro universal al que le pueden medir su intensidad y determinar con precisión la distancia debido a su atenuación, parecido a lo que Hubble hizo con las estrellas cefeidas. Estas son las supernovas llamadas de tipo 1A. Una supernova es una estrella que explota y aumenta su brillo inmensamente. Las de tipo 1A son un sistema de 2 estrellas en el que una es una enana blanca que le va robando el material externo a su vecina hasta que gana el suficiente peso para calentar su núcleo. Y eventualmente se enciende debido a la fusión de núcleos de carbono y oxígeno, consumiendo su carbono en unos cuantos segundos y generando una energía increíble que es capaz de destruir toda la estrella y lanzar sus pedazos al espacio a una velocidad de entre 5.000 y 20.000 kilómetros por segundo. Esto es 6% de la velocidad de la luz. Debido a que las supernovas 1A colapsan casi todas al alcanzar la misma masa, aunque no exactamente, sus gráficas de luminosidad como función del tiempo son muy similares, y esto ha llevado a utilizarlas como una segunda referencia de distancia en la astronomía extragaláctica. Supuestamente mejores calibraciones de las escalas proporcionadas por las estrellas cefeidas fueron producidas usando supernovas 1A, para obtener una forma más precisa de la ley de Hubble. La desagradable sorpresa fue que en 1998 las calibraciones usando observaciones de la luminosidad de supernovas tipo 1A detectadas en un gran número de galaxias concluyeron que el universo se estaba expandiendo de forma acelerada, cuando en realidad los científicos esperaban justo lo contrario, que se estuviera frenando.
aunque al parecer, para que no se nos frustraran con el resultado, la Academia Sueca decidió otorgarles el premio Nobel por mediciones que no tienen suficiente precisión. Fue entonces que para salvar a la teoría de la gran expansión, algunos físicos propusieron la existencia de una extraña energía presente en el vacío, conocida como energía oscura, que era culpable de esta aceleración. Solo les faltó llamarla el lado oscuro de la fuerza. Y no me lo tomen a mal, la energía del vacío existe como concepto en la física. Es un caso particular de la energía conocida como de punto cero relacionada con efectos de onda cuánticos. Pero en el caso de la astrofísica, esta no es una pequeña corrección. Debido a la falta de materia que produzca la gravedad observada, los astrofísicos también han propuesto la existencia de materia oscura, invisible. Y entre la energía y la materia oscura corresponden a casi el 96% de la materia y la energía del universo. Esto es, o el modelo de plano no funciona, o está construido sobre 96% de ignorancia pura y dura, en espera de un milagro que, por cierto, no ha llegado. Sin embargo, hace unos pocos años se reportó que utilizando un mayor número de observaciones de supernovas 1A y corrigiendo las calibraciones de acuerdo a nuevas clasificaciones de estos objetos, no había todavía suficiente evidencia estadística de tal aceleración de la expansión, aunque tampoco de que no exista. La certeza vendría cumpliendo el famoso criterio probabilístico 5 sigma, que se refiere a un nivel muy alto de confianza en los resultados. ¿Escucharon bien? Usando más y mejores datos, se concluye que no se puede concluir nada. Por lo que por el momento, todo lo relacionado con energía oscura está todavía en duda. Y seguimos con las mismas evidencias. La ley de Hubble y el corrimiento al rojo de la luz de las galaxias, mayor conforme su distancia a la Tierra. Pero de hecho existe otra explicación para el corrimiento al rojo, que no es el efecto Doppler, propuesta por físicos de renombre como Zwicky, Max Born y Louis de Broglie, conocida como la teoría del cansancio de la luz. En esta teoría se argumenta que la energía de todas las partículas del universo sufre un decaimiento exponencial espontáneo. Y entonces los fotones, que tienen que atravesar largas distancias, sufrirán más decaimiento y corrimiento al rojo de forma proporcional. De hecho, esta idea no ha sido desechada, pues el profesor Xiao, con apoyo de los Fondos Nacionales para la Ciencia Básica de China, publicó en 2013 un modelo en el que la luz sufre corrimientos al rojo debido a su interacción con otras partículas durante su camino a la Tierra. Cuando la sonda Pionero 6 se acercó al Sol en 1968, su señal sufrió corrimientos al rojo que se pueden explicar por el aumento de la distancia que los fotones recorrieron dentro de la atmósfera del Sol. Para complicar todo esto aún más, en 2018, J.G. Hartnett, de la Universidad de Western Australia, publicó un estudio en donde muestra que no existe suficiente evidencia de la dilatación del tiempo para la luz de ultra alta energía, observada tanto en las luminosidades de cuásares, que son enormes galaxias activas muy lejanas, como en las emisiones violentas de rayos gamma. Y que un modelo simple de un universo euclidiano, sin expansión, es capaz de explicar los datos observados. En su conclusión, Hartnett nos dice que dadas todas las evidencias tomadas de forma seria, es imposible determinar con precisión si el universo está estático o se encuentra en expansión, y que la cosmología está lejos de ser una ciencia precisa, que requiere de mucho más trabajo. Y esta conclusión se corroboró con lo que se puede llamar la nueva crisis del Big Bang. La nueva crisis de la cosmología estándar consiste en que, asumiendo el modelo de expansión del universo, el satélite Planck ha calculado de manera muy precisa de la radiación de fondo de microondas un valor para la constante de Hubble de 68 km por segundo por megaparsec, mientras que con instrumentos como el telescopio espacial Hubble y la determinación de distancias se obtiene un valor de 73 km por segundo por megaparsec. Esto es 68 contra 73. Cuando según la teoría, ambos números deberían de coincidir y ni siquiera entran en los márgenes de error de las mediciones. Inclusive, un tercer método ha sido utilizado por el grupo de Wendy Friedman de la Universidad de Chicago, usando estrellas gigantes rojas como referencias,
y encontraron un valor intermedio entre los dos estudios, que tampoco entra dentro de los márgenes de error. Por lo que concluyeron que esto prueba que no tenemos la menor idea de lo que pasa. Tanto la radiación de fondo como la composición del universo son medidas que los científicos relacionan como pruebas directas del Big Bang. Pero escarbándoles un poco, uno puede encontrar que en realidad muchos de estos resultados son hechos de forma especial siguiendo las hipótesis de la teoría. Por ejemplo, la radiación de fondo se obtiene de zonas supuestamente vacías en nuestra visión del universo, pero eso no existe, así que tienen que restar todas las frecuencias que suponen provienen de fuentes más cercanas y en este proceso tienen mucha libertad. Y la composición del universo proviene del modelo de formación de los primeros átomos a partir del universo comprimido y ultracaliente, en el que los fotones mismos estaban ligados a la materia. Pero otra vez la realidad es que no existe teoría suficiente para describir un objeto de este tipo. Toda es pura especulación. Lo más que entendemos es un objeto formado por materia comprimida en una sopa de neutrones, conocida como estrella de neutrones. Pero, por ejemplo, no tenemos ni la menor idea de qué hay dentro de un agujero negro, menos de cómo es la materia y la energía dentro de un huevo primordial de Lemaitre. Inclusive, la composición del universo parece lo más lógico si pensamos en cualquier modelo en el que la materia se haya formado a partir de fuentes de energía, de cualquiera. Así que no es un argumento sólido, y menos si entendemos que no se conocen todavía estos mecanismos en el laboratorio. De hecho, se dice que el CERN en Suiza, esto es el acelerador de partículas más grande del mundo, está hecho para explorar estos fenómenos. De verdad no me gustaría estar en los zapatos de los cosmólogos. Ahora cuando los escucho, después de considerar todos estos resultados, me parece que se arriesgaron mucho a decir cosas de las cuales no tienen certeza. De hecho, deberíamos de ser muy cuidadosos y mantenernos críticos, porque estas actitudes van en contra del espíritu mismo de la profesión. No es especulando como se hace la ciencia. Eso es solo uno de sus pasos, la hipótesis. Y lo demás es la inferencia y los modelos. Pero cuando en lugar de inferencia y modelos se usa la pura especulación, no avanzamos, no generamos más conocimiento y creatividad, sino que regresamos al dogma, a creer que ya sabemos, y a dejar de analizar las suposiciones y establecer límites reales a lo que podemos decir. Sí es muy probable que el universo se encuentre en expansión, y que en algún momento en el pasado haya estado muy concentrado y muy caliente. Pero eso no quiere decir que fuera un punto, y que antes de ese punto no hubiera nada. Eso ya no es física. El modelo matemático no puede decir nada de lo que pasó antes de ese estado concentrado y caliente, de tamaño finito. Y la expansión no se debe a una explosión, término que además surgió en la radio, no en la literatura científica, sino a que la gran curvatura del universo concentrado sería el origen de la energía para la expansión. Esto es, dicho de mejor forma, la teoría del estiramiento generalizado. Y nuestra experiencia nos dice que si algo se expande, luego se encoge y viceversa. Tal vez tenemos que ser claros los científicos en que la ciencia sirve para mejorar nuestras vidas, no para explicar el universo. Si con nuestras técnicas logramos entender algo de lo que nos rodea, qué padre, pero no es ese nuestro fin. No es diciéndole a la gente que ya sabemos el origen del universo como vamos a ganar respeto, sino resolviendo sus problemas, dotándoles de suficiente energía y recursos para su desarrollo tanto científico como humano. Y en mi particular experiencia, se es mejor humano cuando se dice la verdad. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez.